dedos de la mano para colocar sobre las experiencias que he tenido fuera. Pero sí encontré algunas y esas son las que he colocado hoy día. Bueno, entonces, ya para iniciar, ¿se ve mi pantalla? Sí, se ve, se ve. Ok, no sé si se ve completa o se ve por partes porque a veces se... Ya, en este momento se está viendo como que tiene la actual plantilla con la que le sigue. No sé si lo Ah, podría ya. poner en la forma de proyectado para presentarla. A ver, ahí eso me raya. No se preocupe, solo toma unos minutos. A ver si ahí se Generalmente ve es mejor, mejor. a ver, No, creo que se se ve igual. ve, sí. Está en la parte inferior, hay un icono de proyectar. No sé si está utilizando ese o otro icono. El de proyectar con el Zoom, ¿a ese te refieres? No, sí, no, se está viendo su pantalla, sino que en la ventana de Word, no, del Point, hay una parte que es para proyectar. O si no, si se siente cómoda de esta forma, podemos darle pase porque se ve clara también la información que hay dentro de los slides. No habría Ah, problema ya, tampoco. ya, mejor creo, para no perder tiempo. Ya. Bueno, entonces empezaría por hablar un poco mi carrera profesional, cómo empecé. Bueno, ya has mencionado, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería, soy ingeniera química de formación. Terminé la universidad y empecé a trabajar en compañías mineras. Bueno, el hecho de seguir ingeniería también me tomó un poco de trabajo en el sentido que mis padres, sobre todo mi papá, no quería que estudiara ingeniería. Para él, que las mujeres entráramos en ingeniería era algo, mm, era una pérdida de tiempo. Mi papá me aseguraba, mi papá era médico, me decía, si vas a estudiar ingeniería vas a terminar sin trabajar al final de la carrera, porque ¿dónde aceptan mujeres ingenieras? Y bueno, contra ese prejuicio igual seguí mi carrera de ingeniería. Después que ingresé a la universidad, mi papá, que inicialmente se veía así, renegaba por lo que yo quería estudiar ingeniería, ingresé a la uni después que terminé el colegio inmediatamente. Entonces mi papá ya cambió un poco su actitud y ya durante la carrera fue más consentidor conmigo para que terminara ingeniería. Terminé la carrera, como decía, y empecé a trabajar en compañías mineras. Estuve trabajando en la fundición de Loroya por más de 2 años, una de los pueblos más contaminados del planeta. Y después que terminé de trabajar en Loroya, empecé a trabajar en otra compañía minera, donde se producía cal y ladrillos blancos. Estaba a cargo del área de control de calidad. Pero me llamaba mucho la parte de ciencia, porque generalmente en la parte de la industria a veces te tocan trabajos en los cuales tienes que desarrollar labores muy repetitivas o muy del día a día y no descubres cosas nuevas y a veces no optimizas lo que tienes en el trabajo. Entonces, curiosa de eso, es que dije, voy a hacer mi maestría en la uni para, digamos, estudiar un poco más la parte fundamental de química. Dije, quiero entrar un poco a esos fundamentos. ¿Por qué suceden algunas cosas que veía justamente en estas empresas cuando trabajaba? Entonces, por la curiosidad y por tener más conocimientos, empecé a estudiar la maestría en química. Ingresé a la uni, hice la maestría y haciendo mi tesis de maestría entré a trabajar en el grupo de películas delgadas. Y en ese grupo ya tenían trabajos sobre nanomateriales. Entonces me llamó muchísimo la atención cuando me presentaron lo que venían desarrollando, las celdas solares, descontaminación de agua. Estaba el doctor Rodríguez, el doctor Estrada, que estaban, digamos, eran las cabezas de este grupo, y me planteaban pues las opciones de poder ir afuera y haciendo un trabajo, justamente el de mi maestría, salió una publicación con mi trabajo de maestría.
Y con eso, pues, prácticamente me abrió las puertas para poder postular un doctorado. Y trabajando sobre estos nano, con el óxido de zinc específicamente, vino a visitarnos el doctor Hatzel de Uppsala y decía pues que tenía opción de recibir estudiantes allá que trabajaran en nanomateriales. Y ya, así fue como postulé y me brindaron una beca para poder hacer mi doctorado, un doctorado sándwich entre la Universidad de Uppsala y la Universidad de Ingeniería. Entonces, justo decía las pocas fotos que tengo, acá está el doctor Hatzel, él fue mi asesor de tesis, con él hemos trabajado desde el 2003, que ingresé y empecé mi doctorado. Inclusive acá está el Armstrong, el laboratorio donde empecé finalmente trabajé ahí, pero inicialmente estaba en otra área, en el BMC, que estaba enfrente de este edificio. Y uno de los trabajos, una de las publicaciones que tuve con el doctorado fue esta publicación. Esta Doctora, publicación, disculpe, sí, no sé si está presentando algunas imágenes porque en este momento no podemos verlas. Creo que oh, está en el PowerPoint o está en otro tipo en el multimedia del Windows. no, en el PowerPoint, ¿no se ve? ¡Oh! Ay, No, Dios, ¿podría a ver. volver a proyectarlo? Entonces, Sí, sí, sí. ¿Se ve? ¿No se ve? ya, ahora sí se ve. Gracias. Oh, sorry. Gracias que me avises. Ya. Bueno, acá no sé si vieron las fotografías de la Oroya y de la compañía donde estuve trabajando. Ni bien terminé de mi carrera como ingeniera. Y Ah, luego si me aquí puedes ya, dar un slide anterior, ese tampoco lo vimos. bueno, este es solamente el inicio de cómo empecé mi vida profesional. Aquí, como les decía, ni bien terminé la carrera, empecé a trabajar primero en una compañía, una fundición, luego fui a Loroya, después a esta compañía minera que producía cal, este es de no metálicos, la compañía minera Luren, y luego que ya comencé con la curiosidad por la ciencia, por conocer más las cosas fundamentales, es que hice la maestría y producto de la maestría saqué una publicación y esa publicación también me ayudó para poder hacer el doctorado sándwich entre la Universidad de Uppsala y la Universidad Nacional de Ingeniería. Y acá en la foto pues aparece mi asesor de tesis, el doctor Hatfeld. Él me ayudó bastante, no solamente desde el punto de vista de la parte de conocimiento, sino en la parte de vivir allá en Suecia, porque estuve al final con el postdoctorado, más o menos 5 años efectivos viviendo en Suecia, porque el doctorado sándwich era estar 6 meses aquí, 6 meses allá, y como digo, en total he juntado como 5 años viviendo en Suecia. Entonces es una cultura distinta, las cosas pues, hasta el orden que tienen en las calles, los buses que pasan a determinadas horas, la cultura de reciclaje que tienen con todo, me iban poniendo al tanto, ¿no? Porque es un cambio total de vivir aquí e ir a vivir allá. Y eso creo que lo entienden muchos de los que han estado en el extranjero. Entonces él es no solamente un científico conocido internacionalmente, sino también es muy buena persona. Y como digo, desde el 2003 ya lo conozco, sacamos esta publicación, justamente el corazón de mi tesis de doctorado, y esta publicación, pues, digamos que fue muy satisfactoria, ha tenido un alto índice de, de impacto, han tenido muchas vistas y citaciones, y es más, o sea, mi asesor inclusive a los pocos años de haberlo publicado, se sentía muy contento porque me dice, está como las top. Bueno, estoy hablando hace ya más de 10 años atrás.
Ahorita ya hay otras publicaciones, ha sacado más publicaciones con mayores rankings, ¿no? Pero en el momento, hace 10 años atrás, estaba como una top, inclusive una de las publicaciones más leídas en la revista de Physical Chemistry. Y bueno, hasta ahora sigue leyendo, porque puntualizamos mucho la diferencia de estos dos nanomateriales muy usados en las celdas solares, y prácticamente descartamos casi el uso del óxido de zinc y simplemente utilizar el óxido de titanio bajo los parámetros que nosotros conocíamos, ¿no? Y bueno, después de eso pude hacer un postdoctorado en Suecia, pero este fue en Estocolmo, en la KTH, o lo que vendría a ser el Instituto Técnico, la parte de la Universidad de Ingeniería en Estocolmo. Y allí conocí inclusive al doctor Gretzel, con quien también tenemos una publicación, y el doctor Gretzel pues es prácticamente el inventor de las celdas coloreadas con colorante. Entonces el doctor Gretzel es reconocido también a nivel mundial, y él fue como el precursor, el que inició las bases para hacer las celdas que ahora se conocen de perovskita, que están marcando récords en eficiencia. Entonces estuve por aquí, hice el postdoctorado de 2 años, y ahora acá en el Perú vine por una beca de reinserción. Estuve 2 años como becada por Innovate Perú, y eso me permitió pues formar mi propio grupo de investigación. Actualmente tengo un laboratorio en la Facultad de Ciencias, tengo equipos para justamente hacer varios desarrollos, y en una de las fotos pues están mis estudiantes, mis tesistas, e inclusive he tenido visitas de estudiantes de Suecia. Estas 2 chicas hicieron su maestría, su tesis de maestría conmigo, y he tenido visitas pues de Disculpe, chicos. disculpe, doctora, Sí. está pasando la diapo porque todavía seguimos en la foto donde sale el artículo, en la diapo del Oh, artículo. wow. No se ve. Oh, Dios mío. No. ¿Qué pasa? Acá lo acabo de cambiar. Qué raro. Qué raro. No Ya, entiendo qué sucede. ahora sí se ve, ahora sí está pasando. Perfecto, gracias. Ay, sorry, no sé qué sucede con mi máquina. Está encaprichado hoy día. Y eso que no se me ha ido el internet. Ahí sería el colmo. Los colmos. Ya, Puede continuar. ya. Bueno, acá está la foto con el doctor Gretzel, acá la Catedral de Uppsala, y esta es la entrada de la KTH, de la universidad, como decía, que sería la similar de la UNI, pero en Suecia. Y acá pues con mi grupo de investigación, con mis estudiantes, mis tesistas, y les decía pues que había tenido la visita de 2 estudiantes suecas que hicieron su tesis de maestría conmigo sobre celdas solares, y acá también con mis estudiantes, ¿no? Bueno, y eso es básicamente lo que les quería decir con respecto a mi desarrollo profesional. Los trabajos que vengo desarrollando los llevo a congresos internacionales, y ahí me faltaron fotos porque he ido a diversas partes del mundo llevando justamente lo que estamos haciendo. Mucho me he enfocado en la parte de celdas y he utilizado colorantes naturales para ello, colorantes naturales peruanos. Y justamente acá está Harry, uno de mis estudiantes que trabaja con los OLEDs. Y con él también hemos sacado ya varias publicaciones en revistas de alto impacto. Y bueno, eso me ha permitido viajar y seguir conociendo más gente. He hecho inclusive yo pasantías en laboratorios de otros amigos míos, en Estados Unidos, en Francia y en España. Y bueno, ya dejando un poquito de lado lo que he venido desarrollando, mi carrera profesional, lo que venía a decirles o a comentarles o a darles a conocer sobre mi investigación. Como ya mencionaron, trabajo con el grafeno desde 2013 más o menos, y el grafeno pues es una sustancia que le están catalogando como la sustancia o el material del futuro. Tiene propiedades que no se habían visto antes con otro material,
Y esta sustancia está básicamente formada por átomos de carbono que están dispuestos de una manera hexagonal, como si fuera un panal de abejas. Y el espesor de este material es de un átomo. Es sumamente ligero y se dice que la lámina de 1 metro cuadrado pesaría solo 0.77 miligramos y es 200 veces más fuerte que el acero y 200 veces menos pesado. Entonces, esto es lo que veríamos a nivel atómico del grafeno. Y sus características, pues, son su alta conductividad térmica, eléctrica, tiene alta elasticidad, se puede deformar, su dureza es altísima, resiste a ser rayado inclusive, tiene alta resistencia, es mucho más resistente que el acero, es supuestamente muy similar su resistencia a la del diamante, pero mucho más ligero. Es mucho más flexible que la fibra de carbono y también es ligero. No le afecta la radiación ionizante y presenta un bajo efecto Joule. Ahora, ¿de dónde viene su nombre? Su estructura básicamente es similar a la del grafito. Son varias capas de grafeno que componen el grafito. Entonces, de aquí tenemos que el grafito, y como son varias capas, una capa solamente del grafito viene a ser el grafeno. Y si lo vemos tridimensionalmente, este sería el grafito, y el grafeno es solo uno de estas capas. Ahora, este grafeno, si estuviera enrollado, puede ser un nanotubo, o también esta es una estructura conocida de los carbonos llamada fullereno, que viene a ser como una especie de pelota de fútbol. Y algunos acostumbran a meter una nanopartícula dentro de este fullereno y tener una especie de core shell, una estructura core shell. Y está inspirada en una estructura, una cúpula geodésica. Por eso es que se le da este nombre. Es más, o sea, hubo un arquitecto que hizo una estructura de este tipo y el nombre de él era fullereno. Entonces de ahí quedó que esta forma de enlazarse los átomos de carbono como pelota es un fullereno. Y bueno, algunos científicos sostienen que el grafeno va a reemplazar al silicio y permitir la segunda revolución tecnológica. Y ya se está dando, ya se está usando el grafeno aplicado a la electrónica. Si no, no tendríamos cada vez dispositivos más y más pequeños para diferentes tareas que nosotros necesitamos. Y este grafeno pues está permitiendo un procesamiento más rápido de la información. Son pequeños, finos como cabellos, flexibles y duros. Una simple placa o tira de grafeno puede funcionar como reloj despertador, calendario, central de sensores táctiles. Y algunos teléfonos ya cuentan con el grafeno. Hay una patente inclusive para poder hacer láminas pequeñas de grafeno. Y se piensa aplicar inclusive en transporte, como recubierta para el material con el cual se tienen los autos, las aeronaves, los satélites, también en chalecos antibalas, ya hay patentes relacionadas con eso, las celdas solares, los detectores químicos. Ups. Y se estaba pensando también su aplicación en desalinización del agua. Ya hay unas membranas que bajo el proceso de ósmosis y recubiertas con grafeno sirven para la desalinización. Pero hasta el momento no se ha llevado un escalamiento de este tipo de material. La desalinización se ha hecho todavía a nivel laboratorio. Pero eso también fue para nosotros una idea para lo que les comento después que ya hemos desarrollado en la uni. ¿Quién descubrió el grafeno? Los Nobeles en Física del 2010, que fue otorgado a los doctores Kane y Novoselov, fueron los que descubrieron experimentalmente el grafeno, porque su existencia ya se tenía descrita en la década del 30, en 1930. Se sabía que existía, pero no había una prueba experimental. Y los Nobeles justamente probaron la existencia del grafeno. ¿Pero cómo lo probaron? Utilizaron una cinta, grafito orientado y un sustrato de silicio. Y usando la cinta repetidas veces, iban sacando capas del grafito.
hasta llegar a una capa de grafeno. Suena difícil de creer, pero es así. Justo el trabajo de grafeno que hemos desarrollado o que he desarrollado fue en colaboración con una doctora de Brasil, de la Universidad Federal ABC, la doctora Ana Champi. Ella había trabajado con uno de los Nobeles haciendo justamente este tipo de material y ella ha traído la técnica y lo ha implementado en Brasil. Y a través de la colaboración con ella es que hemos trabajado en conjunto. Yo aprendí a hacer el grafeno a la manera que ella lo hacía de manera física con la exfoliación mecánica. Y acá en el Perú desarrollamos la técnica, pero la técnica química. Entonces, con un microscopio óptico, ella puede determinar cuántas capas de grafeno se obtienen mediante esta técnica. De hecho, que la cantidad de grafeno que obtienes es a nivel micrométrico. O sea, no es un área muy grande que se consigue mediante esta técnica. Entonces, es la técnica de exfoliación micromecánica y se logran micras, películas, pero a nivel de micras. No se obtiene una capa grande de grafeno. Y hay otros métodos de obtención, como el depósito de vapor químico, pero ahí sí necesitamos un equipo más sofisticado, donde tenemos que variar la presión, tenemos que variar la temperatura. El ambiente en el cual se trabaja es un ambiente aislado para poder hacer esta película de grafeno, que generalmente es una película perfecta. Y se logra pues una película de grafeno mucho más grande que la que se obtiene con la exfoliación física o la exfoliación mecánica. También hay una técnica denominada de roll to roll para la elaboración de estas películas de grafeno. Ahora, como les comentaba, los métodos químicos son los que están más al alcance en nuestro caso, porque no necesitan tanta inversión y se usan generalmente reactivos, en este caso reactivos controlados. Y el método más conocido para hacer la síntesis de grafeno es el método de Hammers. Hay el método de Hammers mejorado y modificado, que varía la cantidad o el tipo de ácidos que se utilizan para la oxidación del grafito. Entonces, este es un esquema sencillo de cómo se trabaja el método de exfoliación química, utilizando oxidantes fuertes como permanganato y ácido sulfúrico, para luego ser filtrada la sustancia. Se obtiene un óxido de grafeno, que también es un material bastante útil y también con características especiales, para luego reducirlo y obtener un óxido de grafeno reducido, que vendría a ser un grafeno, pero obtenido por métodos químicos. Entonces, esta es en general la ruta para obtener el óxido de grafeno reducido. Esto es de manera más esquemática el grafito, cualquier grafito. En el caso del método de exfoliación mecánica se necesita un grafito orientado. En el caso del método de exfoliación química podemos trabajar con cualquier grafito para obtener el óxido de grafito, el óxido de grafeno y luego trabajar con la dispersión de este óxido de grafeno, ya sea para hacer una película, un recubrimiento o otro compuesto basado en grafeno o en óxido de grafeno. ¿Y qué industrias usan o usarán grafeno? Entonces, esto les planteaba como potenciales cosas que se pueden hacer. Ya hay empresas grandes en Europa, sobre todo en España, que producen grafeno, ya lo han escalado. Y muchas de ellas utilizan métodos químicos porque puede escalarse con mayor facilidad. Pero hay otros métodos, inclusive la sonoquímica o la electroquímica, que se utilizan para poder fabricar grafeno. Entonces hay una empresa, la Grafenbox de España, que ha sintetizado, ha resumido todas las aplicaciones a las que se puede llevar el grafeno, desde textiles, baterías, energía, en la electrónica, la aeronáutica, en los plásticos, en la construcción, en las pinturas, en los deportes, porque tiene estas características el grafeno. Entonces, debido a sus características o propiedades, puede aplicarse en diferentes empresas. Y ya hay esos desarrollos, actualmente ya existen esos desarrollos. Entonces, por eso quería justamente en esta parte mencionarles
las empresas que ya están trabajando con el grafeno y que ya tienen productos en el mercado. En este caso les mencionaba la empresa de envases y embalajes, que justamente usa el grafeno con sus envases, que tienen ácido poliáctico y que son activados con probióticos y nanopartículas de plata y óxido de titanio. ¿Con qué finalidad? De conservar mayor tiempo los productos alimentarios, de tal forma que se reduce la cantidad de comida que vamos a botar, ¿no? Porque su tiempo de vida va a ser mayor. Y esto pues se está ampliando. Tetra Pak, por ejemplo, ya ha visto la viabilidad de usar el grafeno en la industria alimentaria. Tetra Pak es una multinacional. También en materiales deportivos, para darle mayor duración y también resistencia a las raquetas de tenis, por ejemplo, ya la están recubriendo con grafeno para mejorar sus características. Y en el mercado hay productos deportivos como los cascos de bicicleta o estructuras de bicicleta que se hacen más resistentes y más ligeras cuando se utiliza un recubrimiento de grafeno. También hay ceras para tablas de esquí que mejoran la lubricación y el efecto hidrófobo, así como el efecto antiestático usando grafeno. Y hay una en el mercado, esta empresa Daci, que es una bicicleta con estructura de grafeno. El precio sí en este momento todavía es alto, 9.000 euros hasta 16.000 euros, dependiendo del montaje. Imagínense. Luego también en pinturas, ¿y qué características le da a las pinturas? Las hace antioxidantes, antirrascado y antirrayos ultravioletas. Les da más resistencia, no se cuartean, van a ser resistentes al agua y sobre todo a elementos oleosos. Y les da una característica todavía adicional, proporcionando conductividad eléctrica y térmica. O sea, esta pintura ya está en el mercado europeo. Todavía no llega aquí, pero ya está en el mercado europeo. También en la industria del textil y de calzado. En la industria textil se están haciendo tejidos antibacterianos para ser utilizados en quirófanos o como vendas. O también utilizar en los zapatos para protegerlos de la electricidad estática. Actualmente estoy desarrollando 2 proyectos utilizando justamente grafeno para hacer textiles conductores y textiles ignífugos. Ya hemos pasado varios pasos y conductores ya los logramos. Todavía nos falta evaluar que los textiles sean ignífugos, pero sí hemos logrado ya que los textiles sean conductores. Y ya esta también es una idea que la están desarrollando para prendas de vestir, ¿no? Hilos de grafeno. Y el primer tejido ignífugo del mundo ya se ha hecho en España y lo produce Santanderina, una empresa también que ya ha entrado en el campo de la investigación y ha logrado un producto como este, ¿no? Nosotros todavía estamos haciéndolo. Yo supongo que en un año, a más tardar, tenemos un producto que puede ser más adelante escalable, ¿no? Y en la parte electrónica y óptica es amplísima la aplicación del grafeno. Con tintas de grafeno se pueden hacer impresiones de superconductores o hacer directamente chips electrónicos. Bueno, esto también ya lo hemos desarrollado nosotros. Hay un estudiante de pregrado que me ha sacado esta tinta de grafeno y hemos estado haciendo circuitos sobre papel. Y estas impresiones son conductoras. Luego también se pueden hacer barnices disipadores de calor y la empresa Graphenbox ofrece este barniz para el calor, para disipar el calor de componentes electrónicos. Luego también en la parte de la industria farmacéutica y sanitaria están fabricando prototipos basados en grafeno para medir las constantes vitales, nanosensores de grafeno que funcionan como biomarcadores, sobre todo para
para enfermedades en fases primarias, que a veces son indetectables, y también se están desarrollando músculos artificiales de grafeno. Como el grafeno está hecho a base de carbono, no hace una reacción en nuestro organismo en contra del grafeno, porque es básicamente carbono. Entonces tiene esa particularidad que se ajusta muy bien para poder utilizarlo en algún sistema dentro de nuestro organismo. Y también como sensores capaces de detectar la actividad eléctrica del cerebro, que hay un desarrollo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Y estudian, por ejemplo, el sueño y la epilepsia en animales. Entonces implantan este sensor en la superficie cerebral y hacen un registro in situ, ¿no?, de la actividad eléctrica en diferentes regiones del córtex. Este nuevo biosensor de grafeno podría diagnosticar con precisión las primeras etapas del cáncer al pulmón. De ahí hay algunos desarrollos en ese sentido. Luego en construcción también, si se adiciona grafeno, se pueden mejorar las estructuras, pueden ser reforzadas, se pueden hacer cristales que sean irrompibles, suelos y paredes interactivas. Los mobiliarios pueden ser mucho más resistentes, así como los cementos, y encima más ligeros. Hacer compuestos anticorrosivos, resinas y compuestos altamente resistentes para evitar deterioros en las fachadas. Entonces, grafenano ya ha entrado en la industria de la construcción y se está dando justamente el grafeno para mezclarlo con el cemento y obtener paredes o construcciones con propiedades distintas. También en el caucho y el plástico aumenta la conductividad eléctrica y le da más resistencia al caucho. Y encima tiene un efecto de retardante. O sea, las características o propiedades de los materiales las mejora. Ya hay zapatillas con suela de grafeno desde el 2018. Y las empresas están apostando en el mundo por utilizar el grafeno en sus productos. Son diferentes empresas que ya producen o lo aplican en un producto a nivel mundial. Mineras de grafito, también en diferentes partes del mundo, que vienen a ser los proveedores de estas empresas que producen grafeno. Y empresas que solamente se dedican a hacer el desarrollo tecnológico del grafeno. Ahora, para entrar un poco más dentro de lo que hemos estado desarrollando en mi laboratorio, nosotros hemos fabricado y hemos hecho la síntesis de grafeno usando métodos químicos, básicamente. Pero también hemos probado por sonicación, por electroquímica y molienda mecánica. Entonces, un primer trabajo fue desarrollar o hacer la síntesis de grafeno por el método de Hammers. Eso fue inclusive subvencionado por Innovate, no por Fondesit, sino fue por Innovate, y es justamente la colaboración que tuve con la profesora de Brasil para poder hacer el grafeno. Una vez que logramos el grafeno, porque ella tenía los equipos para hacer la caracterización adecuada, vimos que ya, pues, como les mencionaba, las aplicaciones son inmensas. Probamos a hacer la diatomita con el grafeno. ¿Por qué? Porque la diatomita es un material que actualmente se utiliza para la descontaminación de agua, porque ese es un problema en nuestro país, la contaminación del agua. Y vimos de recubrir esta diatomita con grafeno para mejorar estas características de la diatomita. Entonces ese fue otro proyecto también que desarrollamos y probamos qué tan buena era la diatomita con el grafeno. Y los resultados fueron bastante alentadores. El proceso de fabricación era bastante simple. El óxido de grafeno lo disgregábamos, luego agregábamos diatomita, esa solución de óxido de grafeno, y esa diatomita se recubría con el grafeno. Y hacíamos pruebas después con este material preparado para ver que también descontaminaba. Hicieron las pruebas de caracterización, que son micrografías de las diatomitas con y sin grafeno,
Y en general la remoción de plomo y cadmio estaba en un rango de 90 y 95%. Ahí vimos, por ejemplo, también por difracción de rayos X, por infrarrojo, que también este grafeno se adhería a la diatomita. Y teníamos una buena adherencia del material sobre la diatomita, del grafeno sobre la diatomita. Esto fue un proyecto trabajado en UTEC. Y luego hicimos en la UNI un prototipo, una boya descontaminadora, también para descontaminación de aguas. Entonces esto fue nuestro prototipo, utilizando un panel solar, una batería, filtros y este sistema simple de flotaje. Buscábamos las cosas más sencillas para poder hacer un sistema de flotaje que soportara el peso del panel solar, el peso de la pequeña bomba y los filtros con el material que habíamos sintetizado. ¿Qué material desarrollamos? Usamos nuevamente grafeno, usamos arena y magnetita. Y este material es el que hemos usado como filtro para limpiar el agua de contaminantes. Entonces, inicialmente nosotros teníamos arena. La arena de por sí puede ayudarte a filtrar, pero no es un buen removedor de metales pesados. Hicimos la arena recubierta con grafeno, pero la adherencia no era tan buena. O sea, después de que el agua contaminada pasaba 2 o 3 veces, se iba el contaminante junto con el grafeno. Entonces no había buena adherencia, a diferencia con la diatomita. Entonces probamos con ferrita, con magnetita, y con la magnetita ya lográbamos esa adherencia superior. Y con esa adherencia ya utilizamos este material compuesto. Y este material compuesto tenía un alto poder de remoción. Una vez que hemos tenido el material, hemos visto en qué pH funciona mejor, cuál es su remoción. Hemos hecho los estudios para ver su capacidad de absorción. Y en paralelo se hacía el diseño de la boya que íbamos a utilizar. Utilizamos un panel solar, utilizamos filtros y una bomba, como les mencionaba, ¿no? Las pusimos con estas características y este fue nuestro prototipo. Este prototipo lo probamos en el lago de Junín. Hicimos primero mediciones de si había presencia o no de metales pesados. El lago de Junín es inmenso, es el segundo lago más grande que tiene el país. Entonces, en la zona sur se tienen, es una reserva natural, se tienen aves, se tienen diferentes especies de animales que son cuidados, pues, ¿no? Y está inclusive el CERNAM cuidando la zona. Pero hacia la zona norte-oeste, digamos que no se tienen ni especies de aves, no hay casi animales, más bien se ve el agua de diferente color, y allí es donde hemos probado el equipo, porque también el CERNAM no nos permitía el ingreso a la zona que es reserva. Y fuimos a probar efectivamente si este equipo funcionaba o no. Y lo llevamos e hicimos las pruebas. Inicialmente fuimos a muestrear para ver si habían algunos metales pesados, y sí, efectivamente había. Y luego se fue ya a probar el prototipo, a ver qué tal funcionaba. Y esta es la foto del prototipo que llevamos con nuestros baldecitos. Aquí, en plena lluvia y con un frío. Estos dos estudiantes míos son los motores del proyecto. Y bueno, básicamente eso es lo que quería presentarles hoy día. Mis agradecimientos tanto a las fuentes de financiamiento Innovate Perú, ONDECIT, al CONCITEC. Tuvimos también apoyo del PLAF de Brasil cuando estuvimos trabajando con el grafeno. Fueron estudiantes peruanos a hacer pasantías a laboratorios de universidades brasileñas. Y también he tenido apoyo por parte para los otros proyectos que tengo con otras entidades. Y acá los nombres de mis estudiantes.
que trabajan conmigo en el grupo Urpunano. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su atención y ahí les dejo mis correos y si tienen preguntas. Sí, muchas gracias, doctora María. En el chat de Zoom tenemos una pregunta de parte de Francisco Rosero. Él le agradece por su charla y además su inquietud está con respecto a la creación de nanomateriales compuestos. Y el ejemplo que da es aluminio reforzado con grafeno. Pregunta que ¿es indispensable trabajar con polimetalurgia para la creación o se puede crear mediante la fundición o adición o cómo se realiza para crear materiales con una mezcla homogénea? Mira, fundición no la recomendaría, el grafeno se te evapora. Como es carbono, se evaporaría. Generalmente lo que hacemos es mezclarlo, ¿no? Tener una solución de generalmente óxido de grafeno, porque el grafeno en sí no es muy soluble en agua. Más práctico es el óxido de grafeno que es soluble en agua. Y lo que quieras recubrir, sumergirlo en una solución. Variar la concentración de esta solución para ver en qué condiciones óptimas tú consigues la mejor adherencia, ¿no? Y es más o menos lo que hemos venido haciendo con los materiales que he mostrado, ¿no? Con la arena, con la diatomita, variando esa concentración. Con el grafeno en sí, también se pueden hacer soluciones, pero necesitas otros solventes. No se disuelve en agua el grafeno, difícilmente. O a veces podemos utilizar la sonicación. La sonicación también te ayuda a hacer soluciones de grafeno. Gracias, doctora. Luego, Melanie Polo pregunta respecto al tema de remediación de suelos contaminados con metales, ya sea de arsénico o plomo. Según su experiencia, entre el grafeno, el óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido, ¿cuál puede ser más eficiente para la remediación de este medio? Bueno, el grafeno tendría que estar, o sea, el grafeno, el óxido de grafeno, cualquiera de ellos tiene que estar soportado sobre otra superficie, porque como les mencionaba, el grafeno tiene solo un espesor de un átomo, entonces no lo puedes manipular. Es difícil, siempre está soportado sobre algo. En dispositivos electrónicos es sobre óxido de silicio, nosotros podemos recubrir otras superficies. En el caso que menciona, yo diría que sobre grafeno, pero este grafeno soportado sobre otro material para que pueda manipularse. Si no, no sería fácil poder hacer una manipulación. Tendría que ser con grafeno. Muchas gracias, doctora. Ahora, Fabiola Guardia pregunta, ¿qué líneas de investigación hay en Uppsala para hacer una maestría o doctorado? Hay un montón. Para hacer la maestría hay inclusive becas, los Erasmus, no sé si han escuchado de los Erasmus. Son Sí, bien acá competitivas, son bien competitivas, pero es una alternativa y he visto a varios chicos que hacen sus Erasmus un año en una universidad, el otro año en otra de Europa. Hay diferentes líneas. Habría que entrar a la página de la universidad. De verdad que mentiría si dijera tales y tales, pero entrando a la página de la universidad, ahí encuentras las líneas de investigación, los grupos de investigación, y en muchos casos aparecen inclusive si hay alguna vacante. O sea, si tienes chance de poder presentarte, aparece en la misma página. Es cuestión de hacer la búsqueda y aparece la opción de poder presentarte, ¿no? sí, gracias. Ahora Sebastián Terrones pregunta respecto a la visión aproximada de tiempo, o sea, en el espacio-tiempo que, en el cual el grafeno podría ser accesible al público en general. ¿Y qué factores dependería esto? Mira, en este momento ya tu teléfono tiene grafeno. Alguno de los elementos que componen tu teléfono ya tiene grafeno. Algunas raquetas de tenis también ya tienen grafeno y las están comercializando. El punto es que todavía es bastante caro. El precio sí es elevado.
cuando uno compra para hacer pruebas experimentales un grafeno de ciertas características, 25, 50 mililitros te pueden costar tranquilamente $300. Te sirve para un montón de pruebas, pero igual es un precio bastante alto. Entonces se está tratando de masificarse y están desarrollando varias técnicas ya para escalarlo. Nosotros con estas boyas que les he presentado hemos escalado y hemos llevado a nivel piloto. Podemos producir gramos del material compuesto, no solamente de grafeno, sino del material compuesto. Porque con una pequeña cantidad de grafeno tú puedes recubrir un montón, porque tú necesitas solo una capa atómica de grafeno. Y generalmente lo que se obtiene son multicapas, pero igual sigue siendo algo bastante delgado. Entonces no necesitas mucha cantidad. Yo creo que vamos a ver cada vez más y más productos con grafeno conforme vayan pasando los años. En este momento creo que la crisis de la pandemia como que ha retrasado un poco este desarrollo que se viene dando. Uno de los países que más desarrollo está haciendo en grafeno es España. Y acá en Latinoamérica, México y Argentina. Brasil creo que es el primero en desarrollo de grafeno. Pero no veo muy lejano que tengamos cada vez más y más cosas con grafeno. Yo creo que en 2 años vamos a ver eso más frecuente. Gracias, doctora. Es una respuesta bastante alentadora. Y para continuar con la pregunta, Luis Escobar, preguntaba algo más o menos parecido al precio, creo que ya ha sido respondido en gran medida. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es de Carla López. Ella pregunta si es posible disminuir la contaminación ambiental del óxido del NO2 si se une la diatomita al concreto de los pavimentos. Asimismo, ¿cuál es el costo de grafeno y la diatomita? ¿Es factible utilizarlo o el costo es elevado si se usa en grandes extensiones o áreas? Mira, no he hecho el análisis de costos con la diatomita. Allí el inconveniente es cuánta diatomita tienes y dónde hay diatomitas. Y las diatomitas en general tienen diferente composición química e inclusive estructura cristalina. Cuando hemos trabajado con el grupo de UTEC, vimos pues que habían grupos de diatomitas, algunas inclusive tenían color. Y de ese grupo de diatomitas, pues no todas eran tan buenas como para utilizarlas en descontaminación. Entonces ahí como que te limita el hecho de qué diatomitas tienes, qué acceso tienes a esas diatomitas para utilizarlas en descontaminación. De hecho, que las zonas que tengan diatomitas pueden utilizarlas para la descontaminación. Los lugares, ¿no?, que están cercanos, sería muy provechoso para ellos utilizar esas diatomitas para descontaminación. Pero los que no tienen una fuente cercana sí sería un poco más complicado. Yo no sé si contesto la pregunta del todo. Sí, era una pregunta, eran varias preguntas en sí. Sí. Y sí, me parece que ha estado bien explicado. Y hay una última pregunta de Fabiola Guardia. Y ella pregunta, ¿el trabajo que realizan es experimental, práctica o error? ¿Utilizan cuántica o alguna herramienta de la física en papel o creo que física teórica se refiere? Mira, inicialmente, cuando hemos trabajado con mi colaboradora de Brasil, había bastante cálculo, sobre todo cuántica, para hacer el desarrollo en sí del material, para saber que estábamos obteniendo grafeno. Cuando hemos estado haciendo la parte aplicativa, ya hemos dejado un poco de lado la parte cuántica. Hasta el momento, con mi colega hemos estado viendo inclusive ver qué sucede cuando una superficie de grafeno recibe una nanopartícula de plata o de hierro y ver qué sucede a nivel cuántico. Hemos hecho esos trabajos. Acá lo que les he presentado básicamente es aplicativo. Mi colega en Brasil es física y yo tengo más la formación de ingeniera, entonces ahí creo que por ahí va la diferencia en hacia dónde nos enfocamos. Pero creo que hacemos un buen match complementándonos. Gracias, doctora. Y ya no hay más preguntas, pero yo tengo una pregunta adicional. Eh, Respecto a la producción industrial de grafeno aquí en el Perú,
¿cuál considera usted que serían los grandes retos que se tendrían que tomar y tomar acción ante ellos para que el Perú pueda producir esta nanopartícula, nanomaterial? Mira, yo veo a los empresarios peruanos un poco renuentes, no digo que todos, ¿no? Un poco renuentes a hacer investigación, porque la investigación tiene un costo y, y creo que no, a veces no le gusta correrse riesgo de investigar para poder hacer un desarrollo. Escucho generalmente que prefieren comprar la receta lista de fuera. Dice, yo pago, pero ya tengo la receta lista. Creo que va por ahí la cosa, ¿no? Ya de repente no esperar que los empresarios sean los que apuesten por una investigación, sino los jóvenes ya apuesten por sus ideas. Creo que ahora hay más fondos para que puedas empezar un startup y, digamos, poder hacer tu propia empresa, ¿no? Y tú mismo arriesgar con tu idea un desarrollo. Yo creo que por ahí va. Recursos, el país los tiene. El grafito, minas de carbón, hay un montón en el país. Justo a raíz del proyecto que empecé, me pedían que el grafeno que fabricara fuera con carbón peruano. Y yo al principio dije, ¿dónde lo consigo? Cuando estuve en Ingemet, me dieron muchas muestras que pensaban botarlas porque no sabían qué hacer con tanta muestra de carbono, que pensaban no sirve más que para hacer más carbón y no le vemos a una aplicación práctica. Y cuando les comenté sobre el grafeno, les gustó la idea. He conversado con ellos, inclusive antes de la pandemia, días antes de que empecemos la cuarentena, porque querían retomar las cosas para ver. Justamente yo analicé diferentes carbonos y estos carbonos, pues de acuerdo a los contenidos que tenían, te daba cierto grafeno con algunas propiedades especiales. Pues eso lo tengo monitoreado y vamos a retomarlo, pero se paralizó todo. Entonces creo que potencial hay y creo que los jóvenes son los que están ahora encargados de hacer estos cambios, ¿no? De invertir por el país. Porque como digo, los empresarios lo veo difícil, los que ya tienen algo consolidado, lo veo complicado. Gracias, doctora María. Bueno, concluimos de esta forma la parte de la sala de preguntas y le doy el paso a Camila. Muchas gracias. Bueno, ya hemos llegado a la parte final del evento. Primero me gustaría agradecer a la doctora María Quintana por haber participado de este Comparte Ciencias y también por responder las preguntas de los participantes. Estoy muy segura de que esta charla ha sido muy motivadora e importante también para poder resaltar la investigación en estos temas. Bueno, recuerden que vamos a seguir compartiendo ciencia en lo que resta del año, así que pueden acompañarnos en nuestros próximos eventos y seguirnos en nuestras redes sociales. Ya sea de la revista Scientia, de Sinergia o del Círculo de Investigación en Nanotecnología, CINANO, y Científicos.p, que son las organizaciones que lo realizan. Y sin mucho más que decir, me despido nuevamente y agradezco a todos por estar presentes. Y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias también, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.